Vas solo por un sendero al atardecer. La luz baja entre los árboles y, de repente, sientes que algo te mira. Te giras. No hay nada. Sigues caminando, un poco más rápido, y la sensación vuelve, más fuerte. Te dices que es el cansancio, la penumbra, la imaginación. Puede que tengas razón. Casi siempre la tienes. Pero quiero que entiendas una cosa antes de seguir. Un animal que te va a atacar por miedo hace ruido. Gruñe, bufa, carga de frente, quiere que te vayas. Un animal que te está cazando hace justo lo contrario. Se calla, se agacha, se aparta de tu vista y espera a que le des la espalda. La inmensa mayoría de los animales de Estados Unidos no quieren comerte, de verdad. El venado huye, el oso casi siempre se va, la serpiente solo quiere que la dejes en paz. Casi todo lo que llamamos ataque animal es en realidad un malentendido. Pisaste algo, sorprendiste a una madre con crías, te metiste entre un depredador y su comida. Eso es defensa. Y la defensa, por brutal que sea, tiene una lógica que puedes evitar. Este video no va de eso, va de la otra categoría, la rara, la que de verdad quita el sueño, la depredación. El momento en que un animal te mira, te evalúa, decide que eres una presa posible y te caza con intención. Son muy pocos los animales de este país capaces de eso, y esa es la buena noticia. No vives rodeado de fieras que te ven como cena, pero conviene conocerlos, porque el error que mata no suele ser cruzarse con ellos, sino leerlos mal. Tratar una cacería como si fuera un susto, o gastar el miedo en el animal equivocado. A lo largo de esta lista vas a ver la misma señal repetirse, subiendo de intensidad. El animal defensivo hace ruido y quiere distancia. El depredatorio se calla y quiere cerrarla. Reconocer cuál de los dos tienes delante puede cambiarlo todo. Hoy contamos los 8, del que apenas empieza a probar suerte al único que te ve como comida sin ninguna excusa. Y aprender a distinguir un aviso de una cacería puede, literalmente, salvarte la vida. Vamos con el número 8. El número 8 no debería asustarte, y durante toda tu vida no tuvo por qué. Una silueta flaca cruza un parque suburbano al anochecer y no sale corriendo cuando te ve. Es un coyote. En el 99% de los casos, un coyote quiere lo mismo que tú, no cruzarse. Pero hay algo que cambia su comportamiento de forma peligrosa, y es la costumbre. Cuando un coyote aprende que la gente significa comida, basura abierta, mascotas sueltas, alguien que lo alimenta porque es bonito, pierde el miedo, y un depredador sin miedo empieza a probar. Casi siempre son incidentes menores, pero existen casos, raros y documentados, de coyotes que han atacado a niños muy pequeños, no por defensa, sino evaluándolos como presa del tamaño correcto. No es el animal más peligroso de esta lista, ni de lejos. Está aquí por lo que representa. El primer escalón, el momento en que la línea entre animal que te evita y animal que te estudia empieza a borrarse. Fíjate en la señal, porque es la misma en toda la lista. Un coyote sano que te ve y huye es lo normal, lo sano, lo que quieres. Un coyote que se queda quieto, que te mira sin nervios, que se acerca un poco en vez de alejarse, ya no te tiene por un peligro, te tiene por una posibilidad. Y en los barrios donde la gente los alimenta o deja la basura abierta, esa transformación ocurre más rápido de lo que nadie imagina, generación tras generación de cachorros que crecen sin aprender a temernos. No es odio, no es rabia, es cálculo frío, y empieza en el animal que menos miedo te daba. Y a partir de aquí, esa línea se borra cada vez más. Suscríbete. Aprender a leer a estos animales puede salvarte la vida. El número 7 lleva en nuestras pesadillas desde antes de que existieran las ciudades. 2 ojos en la línea de árboles, en un bosque de Alaska o cerca de los grandes lagos, que no parpadean y no se van. El lobo gris. Y aquí hay que ser honesto, porque el lobo carga con siglos de leyenda exagerada. Los ataques de lobo a personas en Estados Unidos son extraordinariamente raros, tanto que la mayoría de la gente vivirá 100 vidas sin ver uno de cerca. Pero raro no es nunca. Existen casos documentados de lobos que, en circunstancias muy concretas, animales habituados a la gente o en jaurías con hambre en invierno, han tratado a un humano como presa. El lobo es inteligente, coordinado y paciente, y esa combinación es justo lo que lo hace inquietante. No ataca por pánico, calcula. Piensa en cómo caza en manada. No persigue al más fuerte, sino que la jauría lee al grupo entero, detecta al que cojea, al que se cansa, al que se queda atrás, y concentra ahí toda su paciencia. Esa inteligencia repartida entre varios animales es lo que, en los rarísimos casos en que se vuelve contra una persona, lo hace tan distinto de un ataque de pánico.
No hay improvisación, hay lectura. Por eso el consejo en territorio de lobos nunca es correr. Correr te convierte en el que se queda atrás, en la presa que la manada estaba esperando, sino mantenerte grande, ruidoso y de frente, justo lo contrario de lo que tu instinto te pide. El miedo ancestral que le tenemos es casi todo mito. Casi. Y ese casi es exactamente por lo que está en esta lista, en un puesto bajo, pero en la lista. El número 6 vive donde tú te metes a refrescarte. Agua turbia y cálida, cerca de la orilla, a poca profundidad, en una playa del Golfo o en la desembocadura de un río. El tiburón toro. De todos los tiburones, es uno de los pocos que caza rutinariamente en el agua somera y marrón, donde de verdad hay gente, y no en el mar profundo de los documentales. Parte de sus mordidas son exploratorias. Prueba qué eres, se lleva un bocado y se va, lo cual ya es una tragedia por su tamaño. Y parte son de predación real sobre algo que se movía como una presa. Es robusto, territorial y caza en agua donde no ve bien, así que decide con el mordisco. La buena noticia, la que hay que decir para no alarmar de más, es que la inmensa mayoría de la gente que se baña en esas aguas nunca verá uno. La mala es que él sí te ve a ti, en esa agua marrón donde tú no ves nada. Lo que lo separa de casi cualquier otro tiburón es dónde eligió vivir. No en el azul profundo, sino exactamente en la franja marrón de rompiente, estuario y desembocadura donde los niños saltan del muelle y las familias se meten hasta la cintura en pleno agosto. Prospera en agua dulce y salobre, remonta ríos, entra en lagunas costeras y caza mejor cuanto peor se ve, porque la turbidez que a ti te ciega a él le da ventaja. No necesita confundirte con una foca ni con nada. Le basta con que seas un bulto del tamaño correcto moviéndose de forma torpe en su terreno. En su mundo, tú eres una silueta que chapotea. Y una silueta que chapotea, para un tiburón toro, es una pregunta que responde con la boca. El número 5 es el más importante de entender de toda la lista, porque su versión peligrosa se comporta al revés de lo que crees. El oso negro. En el 99% de los encuentros, un oso negro es un cobarde encantador. Te oye, te huele y se va antes de que lo veas. Un oso negro que bufa, que golpea el suelo, que hace ruido y falsas cargas, te está diciendo, vete, me asustas. Es defensa, y casi siempre puedes resolverla retrocediendo. Pero existe una versión rarísima y muy distinta, el oso negro depredatorio. Y ese no hace nada de ruido. Se acerca en silencio. No se asusta cuando gritas o levantas los brazos. Te sigue con calma, te rodea, te estudia. No está defendiendo crías ni comida, porque no hay crías ni comida. La comida eres tú. Casos así se cuentan con los dedos en décadas enteras, y por eso mismo son tan traicioneros. La gente no los espera, no los reconoce, y pierde segundos preciosos intentando aplicar lo que sabe de un oso normal a uno que no lo es. Los expertos en osos insisten en esto porque es contraintuitivo y salva vidas. Con un oso ruidoso y nervioso, le das espacio. Con un oso silencioso y persistente que te trata como presa, dar espacio solo le confirma que puede acercarse más. Lo que lo delata es la ausencia de estrés. No jadea de nervios, no bufa, no aparta la mirada, se mueve con la calma económica de un animal que ya ha decidido. Aparece por un flanco, desaparece, reaparece por el otro, cerrando distancia poco a poco, mientras tú intentas convencerte de que solo pasaba por ahí. Y ocurre en sitios que la gente considera seguros. Un camping familiar, el borde de un pueblo de montaña, un sendero muy transitado a plena luz. Que sea rarísimo no lo hace menos real, lo hace más difícil de creer justo cuando más necesitas creerlo. El ruido es un aviso, el silencio es la amenaza. Y aquí la lista cruza una frontera. Hasta ahora hemos hablado de animales cuyo lado depredatorio es una rareza estadística, una excepción dentro de la excepción. El coyote habituado, el lobo hambriento, el tiburón en el agua turbia, el oso negro que se comporta al revés de lo normal. A partir de aquí entramos en el terreno de los que, cuando cazan, no dejan lugar a dudas. Por potencia, por tamaño, por pura intención. Del 4 al 1 dejan de defenderse y empiezan a cazar. Quédate. El número 4 no te persigue, te espera. Una línea de lomo y dos ojos apenas rompiendo la superficie de un canal, una laguna, la orilla de un lago al anochecer en el sur del país. El caimán americano. Es depredación en su forma más pura y más antigua. Una emboscada explosiva desde el agua, una de las mordidas más potentes del reino animal, y un giro violento que te arrastra hacia el fondo antes de que tu cerebro registre lo que pasó. No hay malentendido posible, no hay, lo sorprendí.
Para un caimán grande, cualquier cosa del tamaño correcto que se acerque demasiado a la orilla es, sencillamente, comida. Y el problema es dónde ocurre eso hoy. No en un pantano remoto, sino en el canal detrás de una urbanización, en la laguna de un campo de golf, en la orilla donde alguien pasea al perro. El caimán no invadió tu mundo. Tú construiste el tuyo encima del suyo. Y él simplemente siguió haciendo lo que hace desde antes de que existieran los dinosaurios que conoces por su nombre. Lo verdaderamente aterrador del caimán es su economía. No gasta energía persiguiendo. Se queda inmóvil, pareciendo un tronco más entre otros troncos, durante horas, calculando la distancia exacta a la que un descuido se vuelve fatal, y explota en un solo movimiento que casi nadie es capaz de esquivar a corta distancia. La mayoría de los ataques ocurren en el primer paso dentro del agua, o al agacharse en la orilla, o al dejar que el perro se acerque a beber. Momentos cotidianos, sin drama, hasta que dejan de serlo. No te da tiempo a tener miedo. El miedo llega después, si es que hay un después. El número 3 es pura potencia, y con él hay que hablar con cuidado, porque su fama y su realidad no coinciden del todo. El oso pardo, el grizzly, de las rocosas y de Alaska. La mayoría de los ataques de grizzly son defensivos. Una madre con crías, un oso sorprendido a corta distancia, uno protegiendo un cadáver de alce del que se alimenta. ¿Eso no es cacería? Es un animal enorme y asustado reaccionando. Y precisamente por eso los expertos enseñan a comportarse de cierta manera en su territorio. Pero el grizzly es tan inmensamente poderoso que, en los raros casos en que un individuo sí pasa de la defensa a la depredación, no hay comparación posible con nada más de esta lista en tierra firme. Distinguir las dos cosas. El oso que quiere que te vayas del oso que ha decidido que te quedes. Es, en su mundo, la diferencia entre una anécdota que cuentas y una que cuentan por ti. Para hacerse una idea, un grizzly adulto puede pesar varias veces lo que tú, correr más rápido que un caballo en distancias cortas, y girar esa masa con una agilidad que su tamaño no deja adivinar. La idea de subir a un árbol, o correr, se desmorona ante un animal así. Por eso lo que enseñan los guardas no es cómo ganarle. No puedes, sino cómo no convertir un encuentro en un ataque. Hacerte notar a distancia para no sorprenderlo, leer si está estresado o tranquilo. Entender que un oso que te ve y sigue a lo suyo no es lo mismo que uno que fija la mirada y acorta la distancia. Casi todos los grizzly que se cruzan con una persona la dejan ir. Pero cuando uno cruza esa línea invisible entre defenderse y cazar, no queda ninguna duda de por qué llevamos milenios contando historias sobre ellos. Es el animal que más respeto impone por kilo y el que menos margen de error perdona. El número 2 es el que mejor encaja con la palabra cazar, porque no improvisa, te acecha. Baja solo de un cerro al atardecer, en el oeste del país, y algo empieza a seguirte sin un solo ruido. El puma, el león de montaña. Es el gran depredador de emboscada de Norteamérica. ¿Y cuándo? Muy rara vez. Decide que un humano es presa, hace exactamente lo que haría con un venado. Te sigue a distancia, se mantiene fuera de tu vista, se agacha y ataca desde atrás, apuntando a la nuca, eligiendo al más pequeño del grupo o al que se separó. No hay bufidos, no hay avisos, no hay segundas oportunidades como las que da una cascabel. Por eso asusta de una forma distinta a todo lo anterior. No es un animal que reacciona a ti, es un animal que te planifica. La inmensa mayoría de la gente que camina su territorio jamás sabrá cuántas veces un puma la miró y decidió que no valía la pena. Pero el que decide que sí, no falla por falta de intención. Falla, sí falla, porque te giraste a tiempo y dejaste de parecer una presa. Y ahí está la única defensa real que enseñan los expertos. Y es reveladora de cómo piensa este animal. Si un puma se muestra, no corras y no te agaches, porque correr y agacharte es exactamente lo que hace un venado, y dispara su instinto de persecución. Hazte grande, míralo a los ojos, grita, plántale cara. Un depredador de emboscada apuesta por la sorpresa y por una presa que no lo vio venir. En el momento en que te conviertes en un adversario que lo mira de frente, la ecuación deja de salirle a cuenta y casi siempre se retira tan silenciosamente como llegó. Piénsalo. El consejo para sobrevivir a un puma no es ser más fuerte que él. No lo eres. Es dejar de parecer comida. Todo en su cacería depende de que tú no supieras que estaba ahí. Ese es el escalofrío que deja, no la fuerza, sino la intención paciente y silenciosa detrás de ella. Y llegamos al número 1, al único de esta lista que no necesita ninguna excusa. No lo sorprendiste, no te metiste con sus crías, no invadiste su comida. Para él, tú eres la comida, sin más. Se supone que no debería estar en un video sobre Estados Unidos, y esa es justo la parte que casi nadie,
Recuerda, en el extremo norte de Alaska, en la costa ártica, vive el oso polar. Es el único gran carnívoro terrestre del país que caza a un ser humano de forma deliberada, como alimento, sin ningún componente defensivo. En su mundo blanco y helado no hay malentendidos ni territorios que defender. Hay carne y hay hambre, y todo lo que se mueve del tamaño correcto entra en la primera categoría. No ruge para avisarte. No hace falsas cargas. Te acecha sobre el hielo con una paciencia absoluta, y en la costa ártica no hay árboles a los que subir, no hay maleza donde esconderse, no hay a dónde correr que él no cubra mejor que tú. Piensa en lo que eso significa. Todos los demás animales de esta lista te dan, al menos, una carta que jugar. Un árbol, un grito, un gesto que los haga dudar, un instante para reaccionar. El oso polar te quita hasta esa carta. En su reino no hay altura, no hay refugio, no hay bufido que valga. Y la ventaja del terreno es siempre suya, porque el terreno es suyo, de horizonte a horizonte. Es enorme, es rápido para su tamaño, nada durante horas en agua helada, y su olfato detecta una presa a distancias que ningún otro depredador de esta lista se acerca a igualar. En su mundo no existe la palabra esconderse. La tundra y el hielo son planos y blancos hasta el horizonte, sin un árbol, sin una roca grande, sin un solo lugar donde tu silueta no se recorte contra la nieve como una diana. Y a diferencia de todos los demás animales de este video, con el oso polar no hay un gesto que aprender, no hay un hazte grande y grita que cambie la ecuación, porque no está asustado ni confundido ni defendiendo nada. Simplemente tiene hambre en un lugar donde la comida escasea. Y tú, para él, eres exactamente eso. Ve a un humano como lo que, para él, un humano es, una foca torpe y lenta fuera del agua. La gente que vive y trabaja en esas costas no camina desarmada ni distraída, y no por dramática, sino porque en el Ártico el paisaje mismo pertenece a algo que te está buscando. Ese es el verdadero rostro de la depredación en Estados Unidos. No es el bosque lleno de fieras hambrientas que imaginabas de niño. Es un puñado de animales, casi todos los cuales prefieren 1000 veces evitarte. Y uno solo, en el rincón más remoto del país, que te cazaría sin pensarlo 2 veces porque es lo único que su mundo le enseñó a hacer. El coyote apenas empieza a perder el miedo. El oso polar nunca lo tuvo. Y entre esos 2 extremos está toda la historia de este video, la del miedo. El coyote representa el momento en que un animal empieza a perderlo hacia nosotros. El oso polar, el único que jamás tuvo motivos para tenerlo. Todo lo demás, el lobo, el tiburón, los osos, el puma, vive en algún punto de esa escala, casi siempre inclinado hacia el respeto y la retirada, y solo en circunstancias raras y concretas volcado hacia la caza. Entender dónde cae cada uno no es paranoia de documental, es la diferencia entre pasar la vida temiendo al bosque equivocado y saber, con calma, a qué se le tiene respeto de verdad y por qué. Vuelve por un momento al sendero del principio, a esa sensación de ser observado al atardecer. Lo más probable, lo abrumadoramente probable, es que no fuera nada. El viento, un pájaro, tu propia mente llenando los huecos de la penumbra. Esa es la suerte que casi todos tenemos, casi siempre. Y está bien recordarlo para no vivir con miedo de un bosque que, en su gran mayoría, solo quiere que pases de largo. Pero saber que existe ese 1%, y aprender a leer la diferencia entre un animal que te avisa y uno que te caza, entre el ruido que dice «vete» y el silencio que dice «no te muevas», es lo que separa un buen susto de algo mucho peor. Estados Unidos no está lleno de animales que quieren comerte, solo tiene unos pocos, y ahora sabes cuáles son, dónde viven y, sobre todo, cómo piensan. Sabes que el ruido es un aviso y el silencio una amenaza. Sabes que correr te convierte en presa ante el que caza por persecución, y que plantar cara desarma al que caza por emboscada. Sabes que casi todos prefieren no cruzarse contigo, y que el único que de verdad no negocia vive en el rincón más frío y remoto del país. ¿Ninguno de estos animales es un monstruo? Todos son exactamente lo que la evolución hizo de ellos, ni más ni menos. El respeto no es miedo. El respeto es entender con qué compartes el mapa. Así que dime una cosa antes de irte. De estos 8, ¿a cuál le tienes más respeto? ¿Al coyote que pierde el miedo en tu propio barrio? ¿Al puma que te acecha en silencio en el cerro? ¿O al oso polar que te espera sobre el hielo sin una sola razón que no sea el hambre? Déjalo en los comentarios. Y suscríbete, porque la próxima parada baja al agua verde y caliente del sur, donde los depredadores no necesitan esconderse en el hielo para cazarte. Lo hacen a plena luz, a un paso de la ciudad.